Hola queridos fans de las revistas, hoy os hablaremos de las declaraciones bomba de Özkan Deniz, uno de los nombres más turbulentos del mundo de las revistas. Aunque las discusiones que mantienen desde hace años con su familia se caen de la agenda de vez en cuando, cada vez surgen con mayores explosiones. En las últimas horas, Özkan Deniz anunció que daba descanso a toda su familia con unas duras declaraciones en su cuenta de las redes sociales. Este acontecimiento volvió a poner los ojos en la dinámica interna de la familia Deniz y en el impacto de la relación de Özkan Deniz con su esposa Samar Dadgar en la familia. ¿Cómo empezaron los acontecimientos? ¿Por qué Özkan Deniz adoptó una postura tan dura? ¿Y cómo se reflejan todos estos acontecimientos en su carrera? Veamos juntos los detalles. Los problemas de Özkan Deniz con su familia vienen de lejos. Sin embargo, esta tensión saltó a la palestra a principios de 2023, con la gran discusión que mantuvo con su hermano y antiguo representante Erkan Deniz. En ese momento, un post hecho por Erkan Deniz en las redes sociales creó un efecto de chispa, y Özkan Deniz desafió a toda su familia con las siguientes palabras después de este post. Con su afirmación, ¿cuántos miembros de tu familia te han traicionado?, Özkan Deniz se dirigía no solo a su hermano mayor Erkan Deniz, sino también a otros miembros de su familia. Tras el descanso de Özkan, su hermana Yurda Gürler culpó a la novia Samar Dadgar, que estaba en el centro de los acontecimientos, y encendió aún más las discusiones diciendo: «Todo este caos ha ocurrido por su culpa». Llegados a este punto, las cosas se complicaron tanto que Özkan Deniz amenazó con desenmascarar a su hermano diciendo: «Sí, señora Yurda, espere a la noche, querida», en su cuenta de las redes sociales. Sin embargo, al explicar que más tarde desistió de esta idea, dijo: «Me detuvieron», y cerró el tema. Pero parece que este silencio no duró mucho. En las últimas horas, Özkan Deniz anunció oficialmente que rompía todos los lazos con su familia con un duro comunicado en su cuenta de las redes sociales. Incluía las siguientes declaraciones en su post: «Me llevé conmigo lo que era bueno para mí, la nieve de mi montaña, mi mujer y la rosa más bella de mi jardín. Confié en Alá y te confié a él y me fui. Espero que algún día seas perdonado. Gracias por enseñarme tanto con cada traición que me hiciste pasar». Esta declaración iba dirigida no solo a su hermano mayor Erkan Deniz y a su hermana Yurda Gürler, sino a todos los miembros de la familia. Estas palabras, que resonaron ampliamente en las redes sociales, dividieron a los seguidores en dos. Mientras un segmento defendía que Özkan Deniz tenía razón, otro afirmaba que estaba mal romper los lazos familiares de esta manera. ¿Cuál es la posición de la esposa de Özkan Deniz, Samar Dadgar, en estos acontecimientos? Uno de los nombres en el centro de los problemas de Özkan Deniz con su familia es el de su esposa Samar Dadgar. Aunque Samar es vista como parte de estos acontecimientos, normalmente prefiere permanecer en silencio en las discusiones. Sin embargo, el profundo amor y devoción de Özkan Deniz por Samar se muestra como un factor importante en la ruptura de los lazos familiares. Si recuerdan, Özkan Deniz, que se casó con Samar Dadgar, 22 años menor que él, en enero de 2023, se enfrentó a menudo a las reacciones de su familia a lo largo de su matrimonio. Esta situación salió a la luz especialmente con las declaraciones de Yurda Gürler. Las rencillas entre cuñada y novia provocaron un gran debate en las redes sociales. En este punto nos gustaría preguntarte: ¿crees que Samar Dadgar juega un papel en estos acontecimientos? ¿O los problemas de Özkan Deniz con su familia se deben a motivos completamente distintos? No olvides compartir tu opinión con nosotros en los comentarios. A pesar de estas turbulencias en su vida privada, Özkan Deniz sigue corriendo de éxito en su vida empresarial. Actualmente, el artista, que da vida al personaje del Dr. Levent Alkanlu en la serie Goncalar Rojo, obtiene plenas calificaciones del público con su interpretación. Sin embargo, es una curiosidad cómo afectan estas tensiones en su vida privada a su compromiso con su trabajo. Conocido por su compromiso con su carrera, Özkan Deniz se ha enfrentado a problemas familiares similares en el pasado, pero siempre ha continuado con sus escenas y proyectos.
Esta situación revela una vez más su respeto por su vida profesional. ¿Cree que la carrera de Özkan Deniz se verá afectada negativamente por estos acontecimientos? ¿O podrá seguir siendo profesional como siempre? Estas duras declaraciones de Özkan Deniz marcaron la agenda en las redes sociales. Muchos usuarios dieron la razón a Özkan Deniz sobre este suceso, lo que dividió a los seguidores en dos. Algunos le criticaron por adoptar una postura tan dura contra su familia. Algunos decían: los problemas en el seno de la familia no deberían trasladarse al público, mientras que otros apoyaban al famoso artista diciendo: mostró la reacción que se merecía ante los miembros de la familia que le traicionaron. ¿Qué opinas de este asunto? ¿Es correcto hablar de temas familiares en las redes sociales o esta situación debería permanecer completamente en privado? Esperamos tus comentarios. Queridos telespectadores, ¿creen que ha sido un acierto por parte de Özkan Deniz hacer una salida tan dura contra su familia y anunciar abiertamente que rompía todos los lazos? Especialmente en una sociedad en la que las relaciones familiares son tan delicadas, ¿creen que adoptar una postura así es una actitud valiente o un paso equivocado? Quizá las decepciones de Özkan Deniz hayan influido en su decisión. Sin embargo, no olvidemos que el concepto que llamamos familia es un vínculo que dura toda la vida. A veces, este vínculo puede deshilacharse por los conflictos, pero puede volver a fortalecerse con amor y comprensión. ¿Qué opina al respecto? ¿Qué formas de resolver los problemas familiares habrían sido mejores? ¿Cómo valoras la postura de Samar Dadgar en estos acontecimientos y su apoyo a Özkan Deniz? ¿Debería Samar, como esposa, haber sido un factor de equilibrio en las relaciones de Özkan Deniz con su familia? ¿O tiene razón al dar prioridad a su propia felicidad? También tenemos curiosidad por el impacto de estos acontecimientos en la carrera de Özkan Deniz. ¿Crees que el artista podrá mantener su postura profesional? ¿O crees que un caos familiar tan grande también afectará negativamente a su vida profesional? Comparta con nosotros sus ideas sobre estas cuestiones en los comentarios. Sus opiniones profundizarán este debate y aportarán una nueva perspectiva. Mientras tanto, no olvides darle a me gusta a nuestro vídeo, suscribirte a nuestro canal y activar tus notificaciones para estar informado de nuevos contenidos. Tu apoyo es una gran motivación para que sigamos preparando estos contenidos. En nuestro próximo video volveremos con los acontecimientos más llamativos de la agenda. Si hay novedades sobre este gran conflicto entre Özkan Deniz y su familia, seremos los primeros en anunciarlas aquí. Permanece atento, cuídate y cuida de los tuyos. Recuerda, los comentarios más acertados los hacemos entre todos. Adiós y hasta el próximo video.